Buenos días a todos los que me escuchan y buenos días a todos los que no me escuchan también. Hola, buenas tardes. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, por acá. Ya. Lo que habíamos quedado nosotros la vez pasada, estuvimos mirando varias cosas. Más que nada, una de las cosas más importantes de las cuales yo les estaba explicando era el uso del det y del den, que son un poquito complicaditos, ¿no? Sí. Claro, lo que tenemos que, claro, como llegamos ahí fue que a mí me habían hecho una pregunta y entonces yo dije, yo pues les enseño lo que es el den y el den y así quedamos claro con eso. Ahora, yo no sé si ustedes ya quedaron claro con eso o no, pero si tienen alguna pregunta, ustedes por supuesto me la hacen llegar. Les voy a compartir mi computador, la pantalla. ¿La ven? ¿Sí? Sí, la vemos. Claro, ya habíamos hablado un poquito y estábamos haciendo un repaso sobre lo que son los pronombres personales, que son muy importantes porque hay que tener en cuenta de que cada vez que hablamos tenemos que usar los pronombres personales. Y los pronombres personales se dividen tienen diferentes grupos, ¿no? Y están los pronombres personales como sujeto, están los pronombres personales como complemento, están los pronombres personales. ¿Qué más hay? Están los reflexivos. Posesivo, ¿qué más? Reflexivos. Reflexivo, ¿qué más? Los demostrativos. Bueno, ese es en general más o menos lo que hay de los pronombres personales. Si ustedes se recuerdan, cuando hicimos la clase de los pronombres, teníamos la presentación de los pronombres. Y estamos en los posesivos, claro, estamos hablando de los posesivos, todo eso. Después teníamos nosotros, es lo que habíamos. ¿Se acuerdan de este cuadrado de esta tabla, la que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Sí. Entonces teníamos lo que son los pronombres personales como sujeto y complemento. Tenemos los pronombres reflexivos. ¿Y qué es lo que el significado, qué es lo que nos dice un pronombre reflexivo? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde recae la acción del verbo? En la persona. Teníamos los pronombres reflexivos, la acción del verbo recae sobre el sujeto. Sobre el sujeto. No se puede decir sobre uno mismo, sino que sobre el sujeto mismo. Eso es lo que son los reflexivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en español, yo me lavo. O sea, ya estamos hablando que el me es un pronombre reflexivo, porque yo me lavo. O sea, la acción de lavarse recae sobre uno. En sueco es lo mismo. Después tenemos los pronombres posesivos, pero los pronombres posesivos tenemos 3 grupos y más que nada son los nombres posesivos, por ejemplo, yo tengo mi auto, mi casa, entonces dependiendo si las palabras el sustantivo es en o et. Si es en, tenemos estos.
Si es et, lo único que cambia son el min, el din y el dit. Y después, en lugar de vor, que es nuestro, es vort, et y deras, es igual. Esos son los únicos. Vort, et y mit, dit. Los demás son igual. Hans, hans, hennes, des, ens. Y lo único que cambia también aquí, en los pronombres posesivos, son los cuando son en plural. Mis casas, mis autos. Y más que eso no necesitan saber, no se necesita saber. Entonces, ¿qué es lo que es importante es saber cuando estamos hablando de los pronombres posesivos? Es saber la estructura del en los pronombres posesivos tenemos que saber la estructura del sustantivo, que es súper importante, porque esos son los que a uno lo llevan a decir el pronombre posesivo, min, mit, mina, dependiendo si el sustantivo es en, o dependiendo si el sustantivo es et, o si dependiendo si el sustantivo es plural. Entonces, min, mit, mina. Eso es lo que sale el de la... Esto. Y después lo que tenemos nosotros, tenemos los pronombres posesivos reflexivos. ¿Y esos a qué se refieren? Teníamos los pronombres posesivos, después teníamos los pronombres posesivos reflexivos. Los posesivos también pueden ser reflexivos, y esos pronombres reflexivos, ¿a qué? Se refieren al sujeto en la misma oración. Por ejemplo, el caso bien fácil, como decíamos, él lava su auto. Entonces ahí tenemos un sujeto, que es un pronombre personal, y tenemos su auto, que es un pronombre posesivo reflexivo. ¿Por qué? Porque esto recae sobre el sujeto, pero al mismo tiempo es posesivo, porque es el auto de él. Esta, a diferencia, y eso es súper importante, porque en esto se equivoca mucha gente, si se ven esto, y ven este ejemplo de acá, que el Hans también es reflexivo, es que es mejor dicho posesivo, pero no es reflexivo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa la primera? Hans debe estar sin Bill. Que él lava su coche, su vehículo. Su coche. Y es el coche de él mismo. Él mismo, sí. O sea, se trata de el auto del sujeto. Es el auto de él. Pero ¿qué es lo que dice aquí abajo? Hans debe estar Hansville, porque Hans también es pronombre posesivo. ¿Y aquí cómo se podría traducir eso? ¿Cómo podría ser la traducción de Hans debe estar sin Bill y Hans debe estar Hansville? ¿Nadie se le ocurre? Que lava el carro de otra persona. Claro, él está lavando el carro ¿de quién otra persona? ¿De un él o de ella? De un él. De él, pero no de él, sino que de otro él. Claro, pero de un él, de una persona, masculino, singular, ¿no? Entonces, Hans debe estar sin Bill, sin shiftar till boca, como dice aquí, shiftar till boca, o sea, se refleja en el sujeto, o sea, es una... Un momentito, si ustedes me esperan, esto sería... Shifta es pretender, intentar, proponer, pero shifta till boca
A ver si nos sale alguna. Es apuntar, es más que nada apuntar, pero apuntar sobre una cosa, sobre el sujeto mismo, ¿no? Siftapó, decir, querer decir, significar, pero sifta, pretender, intentar, proponer. No tenemos ninguna parte que diga sifta tilboca, ¿no? Si lo hacemos así. Si le ponemos este boca, nos dice apunta hacia atrás. O sea que lo que nos está diciendo aquí es que el pronombre posesivo reflexivo apunta sobre el sujeto en la misma oración. Y eso es súper importante. Súper importante porque no es lo mismo que decir que el Hans también es un, ¿cómo se llama? Es un pronombre posesivo, pero no es reflexivo. Porque aquí cuando él dice él lava su coche, el coche del mismo, ¿no? Y aquí él lava el coche de él. O sea, y ese él puede ser un amigo, puede ser un pariente, puede ser cualquier persona, pero tercera persona masculino, singular, ¿no? Entonces, este Hans es posesivo y el sin es posesivo reflexivo. Y del mismo modo, esto también tiene lo que es la congruencia, que cuando se trata de un sustantivo que empieza con en, es sin. Y si tenemos un sustantivo que tiene una TU, que ese es utrum y el otro es neutrum, entonces entonces sería sin, sit. Y cuando es plural, si el sustantivo es plural, entonces pasa a ser sina. ¿No? Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Habíamos visto un poquito de los pronombres personales. Yo, tú, él. Y habíamos visto más que nada, nos concentramos nosotros en esto, en el det y el den. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que el den y el det es un pronombre personal, tercera persona singular, pero que apunta hacia un sustantivo. Porque ¿qué es lo que es un sustantivo? Un sustantivo son nombres por personas, animales y cosas. Pero para personas tenemos lo que es el sujeto, el pronombre como sujeto, y para los animales y cosas tenemos lo que es el det y el den. Teníamos, por ejemplo, Adam el Erare, y Adam, el nombre Adam, él, lo suplimos con lo que es el nombre personal, porque los pronombres personales en realidad son para suplir el sustantivo, en lugar de, para que no sea repetitivo en las oraciones, o en el texto mismo, ¿no? Budet, que es la mesa, ya sabemos que Budet es un sustantivo que empieza con et bud. Entonces, al hacerlo bestemd, o sea, ¿se acuerdan ustedes lo que es ubestemd y bestemd? Parece que no se acuerdan mucho de esas cosas, ¿no? Ubestemd es indefinido y bestemd es definido. Entonces, el sustantivo definido es cuando nosotros usamos, para nosotros, lo que viene a ser para nosotros es el, la, los, las. Son los artículos. Y los indefinidos es un, una, unos, unas. Y aquí viene siendo, al ser definido, aquí viene reemplazando que dice la mesa. Entonces, como es una et, entonces ese es el lugar, usamos el pronombre personal de este.
Y como aquí estamos hablando de un sustantivo que está en forma indefinida, un auto, en, y es en, tiene el género en, entonces lo reemplazamos con el den. Eso es sobre lo que es solo pronombres personales como sujeto. O sea, más difícil que eso no se necesita hacer. Pero ¿qué pasa? La pregunta es ¿cuándo el det también se usa en otras ocasiones? Como por ejemplo aquí, de kalt, de evar. Y lo que habíamos llegado a decir de eso era que reemplazaban a, mejor dicho, es la forma de tener un sujeto en la oración, porque el verbo, como no se conjuga en sueco, entonces las oraciones tienen que tener obligadamente un sujeto. Y cuando no es un sujeto definido, indefinido, entonces usamos el det. A lo cual yo les dije, para los que saben inglés, para los que han estudiado inglés y por lo último para los que han estudiado poquito inglés, el det viene siendo como el it. Eso, la cosa. It. Eso viene siendo el det. Habíamos visto, teníamos diferentes ejemplos de, por ejemplo, de cómo se dice hace frío, hace calor, está haciendo viento, está nublado, está lluvioso, está nevando, o mejor no está nevando, sino que es de snö, o sea, está nevado. De regnar, y después aquí habíamos usado nosotros, como teníamos es, habíamos dicho es que estos son adjetivos, porque estamos hablando de que está helado. O sea, el tiempo está helado, pero no decimos el tiempo, sino que el tiempo lo reemplazamos con lo que es des. Está caliente, o sea, hace calor. Pero si nosotros lo usamos, también lo podemos usar como el verbo en sí, el mismo verbo, entonces lo usamos directos de regnar, porque de regnar significa que está lloviendo. De blåser está haciendo viento. De tråkigt, aquí por ejemplo es igual que de snö, aquí llega a ser adjetivo. Y cuando decimos de tråkigt es una pena, o está aburrido, es aburrido. Y de roligt es divertido. Entonces el de se puede usar para muchas cosas, pero lo importante de quedar bien seguro de que el det y el den en los pronombres personales solamente se colocan en lugar de un sustantivo que empieza con e o con en. Porque si el sustantivo fuera plural, ¿qué pronombre personal usaríamos aquí? Si nosotros dijéramos dom, exactamente. Exactamente. Mina hundar. Mina hundar. Y mina hundar vendría siendo Mister. dom. Entonces usaríamos el mismo dom que ellos. Aquí tendría que ser des, den y dom. Pero si como el dom se usa para ello, entonces tiene que ser mina hundar, plural. Hundar, perros. Dom, ellos. Ahí, o sea, ahí se puede decir que puede ser un poquito así, no es tan novedoso, o sea, más que nada es un poquito lógico, ¿no? Lo importante, como les digo yo, que el den y el des se usa mucho para reemplazar como pronombre personal, para reemplazar lo que es el sustantivo. Pero lo más importante es que el des se puede usar. Nosotros estábamos viendo los ejemplos de cómo habían varios casos donde se puede usar el det. Y es más que nada para que lo entiendan, no tanto para, bueno, lo tienen que usar igual, pero el det para que lo entiendan cuando hay textos, porque hay un det ahí. Son pronombres personales y la definición, por ejemplo, que el det ya no se puede usar solamente como un pronombre personal
para reemplazar un sustantivo, sino que el det se puede usar cuando no hay ni algo ni alguien que haga la acción. O sea, cuando nadie haga la acción, nada ni nada. Porque si alguien hace la acción, ya estaríamos usando nosotros el pronombre personal. Y si algo hace una acción, estaríamos usando el pronombre personal, que eso va reemplazando a algo, una cosa, animal. Si es persona, esto. Pero cuando no hay, por ejemplo, aquí, de escalt, aquí no hay nada ni nadie que esté realizando la acción, sino que es un estado. Es solamente un estado que hace frío, nada más. Igual cuando decimos de varmt, que hace calor, es un estado. Pero no lo realiza ni él, ni un ella, ni cosa, ni nadie, ni nada. Entonces, ahí usamos el de, cuando la acción del verbo nadie la realiza, ni un él, ni nadie, ni nada, mejor dicho. No con alguien, no con nadie, no, algo. Entonces podemos usar el de. Por ejemplo, y teníamos este ejemplo de Yelera Chempapo. Chempapo es luchar. Se trata, y aquí se dice, se trata de luchar. Todo esto se trata de luchar, o sea, de Yeler at. Pero tenemos que usar el de. ¿Por qué? Porque la oración necesita un sujeto. Y cuando no hay nadie en específico, se usa el det. Det finns alltid en lösning. Siempre hay, det finns, que él había dicho que era muy importante que se lo supieran, que lo aprendieran, det finns hay. Siempre hay una solución. Det regnade mycket igår. Ayer llovió mucho. Llovió, det regnade, llovió mucho ayer. Det var kul i somras. O sea, estuvo divertido el verano pasado. Det går inte att öppna dörren. Det går inte, o sea, det går inte. Y eso también es una forma muy usual aquí en el idioma. Y eso significa no se puede. No se puede. Y si ponemos de går, si le sacamos el inte, dice se puede. Por ejemplo, en este caso dice no se puede abrir la puerta. Y de ringer, på dörren, llaman a la puerta. Por eso es que es difícil a veces para nosotros que tenemos el idioma del español, que no usamos el det y el den. Pero más que nada no lo usamos porque nosotros podemos conjugar el verbo y ya trabajamos nosotros con la forma del verbo más que poniéndole cosas extras. La otra definición que teníamos también, que el det es ordet det sätts först i vissa meningar, o sea, se coloca al comienzo de algunas oraciones. En algunas oraciones se coloca al comienzo y funciona como un sujeto extra. ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, teníamos det finns en katt i trädgården. Hay un gato en el jardín. Entonces, al decir hay un gato en el jardín, estamos usando como un sujeto extra. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sujeto en esta oración? El gato. El gato. Podríamos haber puesto el gato en el jardín. Se acabó. ¿No? En katt i trädgården. Y no le colocamos de fins. Pero el de fins es hay un gato. Entonces está. Y para poner hay, no se pone solamente fins, sino que tiene que haber un sujeto. Y el sujeto es extra. Sujeto es det fins. Det kom en man till föreningen. O sea, vino un hombre. Ahí está a la asociación, ¿no? Vino un hombre. En lugar de que lo quitamos y le decimos en man kom till föreningen. O sea, un hombre vino a la asociación. Se puede decir de las dos formas. Un hombre vino a nuestra asociación o vino un hombre a nuestra. Y al venir vino un hombre a colocar primero el verbo y todo lo demás, tiene que ir el sujeto extra.
Lo mismo, por ejemplo, en lámpara, que es sujeto, una lámpara brilla en la ventana. Podría ser así, el lampa lyser i fönstret, o det lyser en lampa i fönstret. Ilumina una lámpara en la ventana. Det springer en ko i hagen, o sea, no que una vaca corre en el corral, sino que det springer, se corre una vaca en el corral, para decir corre una vaca en el corral. Y nosotros decimos corre una vaca en el corral. La expresión es a corre, no una vaca en el corral corre, no, sino que corre una vaca en el corral. Entonces, para decir corre, empezar con el verbo, tiene que haber un sujeto extra, que es el det. Ahora, había otra también, teníamos también otra que estábamos mirando también, el significado de det. Y es esto que también lo vimos acá. Sabes que este no me gusta porque queda muy raro, se ve raro ese. Vamos a ver esto mejor. Aquí, incluso que yo me acuerdo que lo vimos esto. Tenemos también que el det, ¿cuándo se usa el det aquí? Teníamos la página esta, en el material que yo les envié. Cuando también se habla de una, ¿cómo se llama? La palabra det se usa en lugar de una comunicación anterior. ¿Y a qué se refiere con una comunicación anterior? O sea, cuando tú estás hablando de algo y después quieres referirte a eso mismo, tú no necesitas escribir todo de nuevo, sino que usas el det. En los ejemplos que habíamos visto, yo cara de honom en gris o mena de det. Yo lo llamé un cerdo y en realidad le dije eso, det, eso. Y en este caso se puede usar la palabra eso. Lo que usamos nosotros para un significado. Cuando se usa en lugar de una comunicación antigua, lo que está dentro de la oración, por supuesto. Lo que habíamos visto aquí, Ivar quería viajar a Copenhague, vivir allá y estudiar para doctor, y sus padres aprobaron eso. Entonces, ¿eso a qué se refiere? El det aquí se refiere a que Ivar quería viajar a Copenhague, vivir ahí y estudiar para médico. El det lo simplifica todo esto. En lugar de escribir que sus padres aprobaron, en realidad aprobaron que él quería viajar, en lugar de escribir todo eso de nuevo, se usa el det. Y el significado del det en este caso es eso. En español, ¿no? Stina ville skilja sig, que Stina quería divorciarse, y Per, que me supongo que es su marido, vill inte veta av det, que Per no quiere saber nada de qué. Det. Y aquí viene repasando el det aquí. Él no quiere saber nada de qué. ¿Yo? Está hablando del divorcio, creo. No quiere, o sea, Stina se quiere divorciar, pero Per no sabe, no tiene interés, no quiere saber nada respecto al divorcio. Pero bueno. Claro, Stina quería divorciarse, Per vill inte veta av det. Y el det en este caso viene reemplazando Per vill inte veta av Stina ville skilja sig. Skilja
¿no? Eso es lo que viene reemplazando el det. O sea que Per vill inte veta av det. O sea, Per no quería saber nada de eso. ¿Y qué es lo que es eso? De que Stina quería divorciarse. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que nosotros en español tenemos lo mismo y usamos nosotros los pronombres. Nosotros usamos los pronombres personales, los pronombres como eso también. Son demostrativos. Porque están demostrando una comunicación anterior. Dice, yo har stora problem med economía, o sea, tengo grandes problemas con mi economía, con la economía. Entonces, ¿qué le aconseja Sture? Que no piense mucho en eso. Y eso viene reemplazando los problemas que tiene con la economía. Y aquí también, han vill inte besöka sin syster i Belgien. Él no quiere visitar a su hermana en Bélgica. Y la familia tiene dificultad de aceptar, de entender que él no quiere visitar a su hermana en Bélgica. Entonces, en lugar de escribir todo de nuevo, entonces la familia tiene dificultad de entender eso. Y el eso significa todo lo que dijo al comienzo. Eso es el significado de la palabra del det. Entonces, aparte de los dos significados que habíamos visto acá, de esto, de que se usa como sujeto extra, y el anterior de que aquí, de que se usa cuando no hay nada ni nadie que haga la acción. Ahí tenemos más o menos un poquito clarito lo que significa el det. Que, ojo, una vez más les digo, no tiene nada que ver con el pronombre personal que reemplaza a un sustantivo. En este caso, porque ahí se usa el det y el den, pero el det de aquí viene siendo pronombre personal en esta oración. Nos está usando como comienzo de una oración para decir algo especial. No se está usando tampoco reemplazando, mejor dicho, no se está usando tampoco en ese significado que les dije aquí, que no hay nadie que realice la acción, no se utiliza allí. No se utiliza tampoco como funciona un sujeto extra, tampoco, y tampoco se utiliza como reemplazando, como eso, reemplazando una comunicación antigua, ¿no? Así es que, en conclusión, tenemos el det, que aparte tiene varios significados, entre otros tiene personliga pronomen, pues significa, y después tiene otros significados también, los que vimos ahí, ¿no? Papá, tiene más cositas. Mientras que el den solamente es el pronombre. Reemplazando ¿qué tiene puesto el micrófono? Yo, lo siento, ahorita lo apago. Ya. Entonces habíamos dicho que el det, aparte de lo que es persónica pronombre, tiene todas estas cosas que vimos acá, el significado. Y el que habíamos visto acá también, esto, que se usa para reemplazar una comunicación en la oración. Aquí tiene el significado de eso. En los otros tiene un significado que no tiene significado en realidad porque viene siendo como un sujeto, aquí un sujeto extra, ¿no? Para decir des finns, hay, que en realidad significa para nosotros hay solamente. Y aquí viene siendo también como un sujeto
solamente porque no hay nadie específico que realice la acción. No hay nada ni nadie. Entonces no podemos usar ningún pronombre personal para hablar sobre esa acción. Porque cuando hablamos de lluvia, no hay nadie, no hay nada ni nadie que realice la acción, sino que solamente es una acción. Y para describir una acción que no hay nada ni nadie que lo hace, entonces se usa el de. ¿Por qué? Porque la oración tiene que tener un sujeto. Y es aquí donde aparecen eso, de Kalt, de Regnar, de Blosser. Perfecto. ¿Preguntas aparte de eso? ¿No? ¿Quedó claro lo que es el den y el det? Sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro, clarísimo? Ya. Voy a mirar una cosita. A ver si nos aparecen. Aquí solamente, aquí nos da, por ejemplo, si se busca lo que es el den, el det y el dom, que como les dije yo, es el den, det y dom. Tenemos, por ejemplo, que aquí nos habla, dice, ¿qué es lo que expresa la palabra esa? ¿Y cómo se usa? ¿No? Por ejemplo, se usa mucho, describe como el sustantivo en forma definida. Claro, cuando estamos hablando de, por ejemplo, cuando va reemplazando un sustantivo, ¿no? Jag sprang fort fram till den söta flickan. Y ese significado del den y del det. Este es súper importante porque a mí parece que no lo vimos esto. ¿Por qué? Porque esto, cuando se usa el den, el det y el dom, no solamente para reemplazar a un sustantivo, sino que se usan para describir un sustantivo en forma definida. Cuando se quiere hablar de algo específico, ¿no? Por ejemplo, dice, yo sprang fort fram till, y aquí, ¿qué dice aquí? Yo corrí, porque sprang es el pasado del verbo springa, rápidamente, fort fram, hacia, y aquí tenemos den söta flickan, tenemos ahí, den söta flickan, o sea que aquí estamos hablando de la niña bella. No estamos hablando de una niña bella. Por ejemplo, si yo les pongo, decía, el den, el det y el dom. Si vamos a usar eso, por ejemplo, vamos a usar como atributo para expresar un sustantivo en forma definida. Si yo pongo jag springer, vamos a pasar en presente, fort fram till en flicka. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Comparado con esta, yo Springer, fram till
Den söta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda oración? ¿Qué nos dice la primera oración? Yo corro rápido. Creo es. ¿Sí? Hacia una chica pequeña. No, söt es bonita. Hacia una chica bonita, perdón. Claro. Yo corro rápido, o sea, me acerco rápidamente, os voy corriendo con rapidez para encontrarme con una niña bonita. Ya, y la segunda, ¿qué nos dice la segunda? Yo corro también rápido, o me acerco rápido ¿a quién? Hacia la chica bonita. Hacia la chica bonita. Entonces, cuando estamos hablando de como dice, como esto viene siendo complemento, porque es una acción la acción recae sobre el ZFK. ¿No? Cuando estamos hablando de eso en forma indefinida, que usamos en o et, entonces usamos el adjetivo lo usamos como en también, la congruencia, y fliska viene siendo en fliska, ¿no? Entonces, en söt fliska. Pero cuando yo digo en forma definida la misma oración, yo me acerco rápidamente hacia la chica bonita. Cuando estamos describiendo algo, entonces tenemos que usar el den. Söta y forma definida del sustantivo. Fliskan. Y el adjetivo con la a. Veamos otro ejemplo para que nos vaya quedando claro, por ejemplo. Si vemos este que dice aquí, dice jag rengjorde en den stora spisen. Le voy a escribir la otra oración que está en indefinido. Yo gjorde en stor spis. Rengöra significa hacer limpio, o sea, rengöra viene de la palabra ren, que es limpio, y viene de la palabra de sustantivo göra, que es hacer. Y si yo digo rengöra, ¿qué creen ustedes que significa? Use la cabeza con lógica. Limpieza. Limpieza. Hacer limpieza. ¿Sería limpieza? ¿Te creen? Si yo digo hacer algo limpio, ¿qué estoy haciendo? Estoy Limpiando. ya. Entonces vendría siendo verbo, que significa limpiar. Limpiar, rengöra, es hacer limpio, hacer algo limpio. Entonces compuesto por dos palabras. Primero limpio y después göra de hacer algo limpio. Y cuando uno hace algo limpio, ¿qué es lo que está haciendo? Limpiando. Limpiar. Entonces dice, yo rengjorde, pasado de göra, gjorde, yo limpié ¿qué? ¿Qué significa spis? La cocina. Cocina. Claro, pero no cocina de cuarto, sino que cocina de cocinar. De cocinar. Y la otra es pisen, es La estufa. Estufa. Bueno, sí, pero estufa no es para calentarse nomás, no es para hacer comida. Ustedes le dicen estufa No, cocinar. para cocinar. Nosotros acá cocina le decimos. Cocina, también cocina, pero lo que pasa es que sí, aquí le pongo una cocina, ojo, es el objeto, no el cuarto.
¿Ya? Porque se puede confundir con lo que es el cuarto en sí. Ah, me voy a sentar en la cocina. No me voy a sentar en el piso, porque ahí uno se quema el trasero, si uno se va a sentar ahí, ¿no? No, sino que cómo se dice cocina, pero de cuarto. Como una parte de la casa. Está el comedor, está los dormitorios y está la cocina. ¿Cómo se le dice a esa cocina? Shoket. Shock, Shök. shock. Shock es la cocina. Esto es una cocina también. No cochina, sino que cocina. Y esto es un lugar. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que es el objeto y un lugar? Y para nosotros es cocina, a menos que, si queremos ser un poquito curiosos, que hay que ser en esta vida, hay que ser siempre curiosos, uno siempre tiene que ir aquí a instruirse un poquito más y buscar la palabra spis para saber en realidad cómo estufa, como dijiste tú, Silvia, estufa. Pero estufa más que nada se le dice al caminen. El caminen es algo que calienta, una que hace calefacción, ¿no? Un horno tiene otro nombre en realidad, el horno. No es spisen, sino que spisen viene siendo esto, cocina. Hornillo, puede que sí. Fogón. Pero spis en realidad es el objeto, es donde se hace la comida. A diferencia de lo que es kök, que es cocina también, pero es una habitación equipada para la preparación de alimentos. Eso es kök. ¿Y qué decía el significado de spis? Cámara es la que una mezcla de combustible y no. Sí, cámara en la que una mezcla de combustible y aire se quema para producir calor que luego se irradia hacia el exterior de la cámara. Tremendo significado. O sea, me pregunta a mí qué es lo que es una estufa, yo le digo, mira, tú préndela, pone la mano y te quemas. Eso es. Pero hay que aprender a hacer esa definición. Si yo te pregunto qué es lo que es una estufa, entonces tú me dices, es una cámara en la que una mezcla de combustible y aire se quema para luego se irradia hacia el exterior de la cámara. Bueno, pero ustedes entienden lo que quiere decir, ¿sí? Por supuesto. Ya. Entonces, si seguimos con nuestro ejemplo, dice, yo renjude en stor spis. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que limpió una cocina grande. Yo limpié, porque pasado, Una cocina grande. una cocina grande. Pero si lo pongo en forma definida, ¿cómo sería? Yo limpié ¿qué? La cocina grande. La cocina grande. Entonces, eso es lo que se usa cuando usamos el det, el den y el dom. También, aparte de que estamos hablando de otro significado del det, pero aquí estamos hablando de los tres, ¿no? De los tres, que también pueden reemplazar a un sustantivo, como también se usan para definir un sustantivo en forma definida, que es lo que nos decía aquí aquí. Dice, bestem fristo en de artículo, un artículo definido propio, o sea que no está atado a nada. Y lo usan para describir un sustantivo en forma definida. Por ejemplo, si vemos eso, no, ya vimos el den. Veamos. El de. Si vemos, si estamos viendo, ya que estamos hablando de esto, vamos a
Les voy a poner, lo voy a hacer así. Claro, no lo voy a dejar así, no. Ya, eso como significado eso. Pero si colocamos, vamos a con de esta hora. Por ejemplo, y vamos a colocar el otro anteriormente. Vamos a ponerlo en forma indefinida. Es hög. Yes. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué significa skada? Y vemos el verbo primero, skadades. Está en forma pasiva, o sea, se skada. ¿Qué es lo que es skada? Es dañar, pero dañar creo que es. No, skada es romper, Romper. herir. Pero de casa no se puede decir una casa se hirió, no, se destruyó, ¿cómo se llama? Se dañó. Se dañó, eso, dañar. Dañar, ajá, dañar. Skada significa herida, daño, perjuicio. ¿No? Eso es lo que significa skada. Skada es daño. ¿Da? Daño. ¿Qué más? Herida, ¿no? Por ejemplo, alguien cuando se hace una herida en un dedo en la mano, uno habla de un skada. Tengo una herida. Yo har en skada. Porque viene siendo, ¿qué es lo que es daño, herida? Verbo, adjetivo o sustantivo. ¿Qué es lo que es? Verbo. Sustantivo. Sustantivo. Un daño, una herida. Herir es verbo. Dañar. Skada. También se usa skada. Daño, herida. O también como verbo. Como verbo es el mismo. Att skada. Si lo ponemos como infinitivo. Skada. Significa lo mismo. Si lo usamos lo mismo es dañar. Herir. Herir los sentimientos. Eso es skada, pero skada vez está en pasivo, o sea, significa, bueno, después vemos a lo mejor, después se les digo. ¿Qué es lo que es blosten? En blost. Viento. Bluster. Claro, blost. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se dice blost? Soplar. Blos. De bluster. Blost es soplar, blosa. Por ejemplo, cuando yo le dije de blosit, aquí en esta parte, aquí cuando estábamos hablando de blosit, eso. Está ventoso, o sea, mucho viento. Pero el verbo significa soplar, blosa. Y en blos es un soplido, un viento. Un viento, un soplado. Yo ahora en blos canín, un torpe. Claro, blos también le llaman aquí. Aquí le dicen mucho a la gente, entre los jóvenes, y dice, tú estás blos. O sea, estás blos, estás torpe. Pero en realidad blos solamente es viento, un aire. ¿No? Y blosa es soplar. Vejiga, bueno, sí, una blosa también. Pompa, no tengo, vamos a poner a apagar. No, blosa para mí es soplar y lo dejamos como soplar.
¿Qué es lo que habíamos dicho? Un viento, ¿no? ¿Y qué más? Un soplido. ¿O qué es lo que era blast? Un viento, ¿qué más había? Un aire. Bueno, pero aire no. Ya, un aire. Ya vamos así. Es cuando en bloso, por ejemplo, cuando hace mucho aire, cuando está haciendo, corre mucho aire, entonces blosten es el viento o el aire. El viento, mejor dicho. Suena mejor viento, ¿sabe? El aire como que confunde un poquito. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la primera? ¿Alguien me puede decir la primera? Y después, ¿alguien me puede decir por qué esta está puesta con 2 rayas azules abajo? ¿La ven ustedes las rayas azules? Sí. Significa que está mal escrito. ¿Pero por qué está mal escrito? ¿Alguien me puede decir, dar una explicación de por qué aparece azul abajo ¿cómo se llama? El Word reacciona inmediatamente si está mal escrito y te pone con azul ahí y te dice, Creo no, que se refiere que está mal escrito por Blosten. no, porque está, la línea azul está debajo de esta, ahí, de lo que está en rojo. A ver, piensen un poquitito. Porque hot tiene, le faltaría la T hot, porque el hot es así, pero hot no sería hot, sino que hot. G, no hot, G, Oh, o la ajá. Exactamente. ¿Por qué? Porque si hablamos otra vez, yo creo que esa palabra ustedes tienen que haber aprendido ya, la congruencia. ¿Se acuerdan ustedes de tanto de lo que hablamos de la congruencia del adjetivo? ¿Qué significaba la congruencia de un adjetivo? Que se modificaba de acuerdo al sustantivo, la palabra. Exactamente. Mejor no lo podría haber hecho yo. No lo podría haber dicho. Gracias, René. La congruencia de un adjetivo es que sigue la misma forma del sustantivo. Y si es en stur, porque es en stur. Si hubiese sido et, sería stur con la T. Y eso es súper importante en el idioma sueco porque ellos se fijan muchísimo hasta cuando uno habla también, que no pronuncia la T. Entonces, justamente como decía Alma, aquí le falta es et. Entonces al adjetivo le falta una T. T. Y aquí nos da et, hurt, hus. Por eso me decía el Word que estaba mal escrito. ¿Por qué? Porque le faltaba una T. ¿Por qué? Porque es la congruencia del adjetivo. Si es et hus, entonces el adjetivo tiene que ir con T. Siempre conocía et con T. Et hurt, hus, skadades y blåser. Entonces, habíamos dicho que esto es en forma pasiva. Skada. Si skada significa dañar, ¿qué significa skadades? Skada es el pasado de Skoda. Dañada. Una casa fue dañada por el viento. Fue dañada. Una casa, ¿qué? ¿Qué es lo que significa hurt? Una casa alta fue dañada por el... Se dañó. Se dañó por el viento. Claro, Una casa alta fue dañada. Porque cuando dijimos que cuando los verbos terminaban en S, es pasivo. Y pasivo para el español es cuando al verbo se le agrega el se. Se compró una casa. La casa fue comprada. O sea, se dañó. Esta manzana fue comida o se comió por alguien, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, cuando se usa en forma pasiva, skadade, porque si la quitamos la S, quedaría ett hus skadade, o sea, que la casa alta dañó al viento. No, aquí dice que una casa alta se dañó porque por la causa del viento. del ventarrón, ¿no? Del viento. Ett högt hus skadades y blåsten. Por eso se usa si tú empiezas con el sustantivo ett högt hus, tienes que usar el verbo en pasivo. ¿Para qué? Para referirse que eso es lo que se dañó, no lo que viene después. Porque si le quitamos la S, estamos hablando de que
skadade y blåsten, o sea, que la casa fue la que dañó al viento, no que el viento dañó a la casa, por eso es pasivo. Tiene que ¿cómo se llama? Apuntar hacia el sustantivo. Bueno, pero a eso no era lo que estábamos hablando, sino que et hus, y aquí estamos hablando de una forma indefinida. Una casa. Pero cuando usamos para describir la forma definida del sustantivo, escribimos det, no den, porque es et. Entonces, det y el adjetivo lleva la a, höga huset. De höga huset, ¿qué dice aquí? Entonces, una casa alta se dañó con el viento, y aquí, ¿qué dice? La casa alta se dañó por el viento. Exactamente. La casa grande, la casa alta o el edificio. Aquí Höghus le habla mucho como edificio, porque es una casa alta. Es Höghus, un edificio se dañó con el viento y el edificio, o sea, estamos hablando de una forma definida. Entonces, vamos volviendo al mismo tema. Estábamos diciendo que el det, el den y el dom se usa para definir, para describir al sustantivo en forma definida. Y se usa cuando se usa en forma definida, justamente para cuando uno quiere comunicar algo especial y al mismo tiempo describirlo. Porque ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de una descripción. Por ejemplo, si hablamos de este ejemplo, estamos hablando de una cosa en especial, que es huset, la casa, pero estamos al mismo tiempo describiéndola. Porque si no quisiéramos describirla, ¿cómo escribiríamos la oración? ¿Cómo escribiríamos la oración? Si diríamos la casa se dañó por el viento. Det huset. No, sería solamente hustet. Huset. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de huset, ¿qué es lo que es huset? La casa. La casa se dañó con el viento. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué la definición dice cuando tú quieres describir un sustantivo en forma definida? Aquí está en forma definida. La casa. ¿Nos entendemos? ¿Se entiende cuando le digo yo que está en forma definida? Sí. Porque Sí. en forma indefinida sería et hus, ¿no es cierto? Como eso, et hus, ¿no? Pero la definición no se queda solamente en eso, en la forma definida, sino que definida más encima, ¿qué es lo que estamos hablando del sustantivo? Lo estamos describiendo. O sea, ya no es la casa, sino que es la casa alta. Entonces, la casa en sí está en forma definida, pero cuando está en forma, eso es lo que no quiere decir aquí, lo que dice aquí. Se usa cuando se quiere comunicar sobre algo especial y samtidigt significa al mismo tiempo, samtidigt, al mismo tiempo. Cuando se quiere hablar sobre algo especial y al mismo tiempo describirlo. Escriba det. Aquí está el det, eso. Describir eso. Entonces, no solamente cuando se habla de una forma, ¿cómo se llama? Definida, porque de una forma definida podríamos escribir esto solamente huset, nada más. Pero no estamos hablando de si una casa chica, una casa roja. Por ejemplo, si dijéramos, que el auto se dañó, ¿cómo diría? El auto se dañó en el viento. ¿Cómo diríamos? Un auto primero. En bil. En bil. En B. Lo mismo. Skadades. Skadades y blåsten. Blåsten. Entonces, en bil, esa forma indefinida del sustantivo, ¿no? O sea, si lo traducimos nosotros sería un carro se dañó por el viento, por el ventarrón, lo que sea. Ahora, si queremos decir el carro se dañó,
Estamos hablando de la forma definida del sustantivo. ¿Cómo diríamos el carro? Bilen. Bilen. Y después, skadade Y Blosten. y blosten. ¿No? Estamos hablando de una forma definida, bilen. Y hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Un carro y el carro. Pero si nosotros queremos hablar del carro de forma definida y al mismo tiempo describir que el carro es rojo, o sea que no es solamente que el carro se dañó con el viento, por el viento, sino que el carro rojo, o sea, estamos describiendo al sustantivo al mismo tiempo que lo estamos usando como sujeto también. Dead Red Bilen. ¿O den? Den. Den, claro, porque es en, den. Bilen. Y después rojo, Red. Rod, algo así, ¿la recuerdo? pero se le coloca una N. A. Ah. Acuérdense, siempre se le coloca sustantivo al adjetivo una A. Den, Error. Reda. reda, ¿qué? Bilen. En Bilen. Bilen. Bilen, en forma definida. O, dades y blosten. Lo olvidamos todo. Den röda bilen. Entonces ya no estamos diciendo solamente que el auto se dañó por el viento, sino que estamos describiendo el sustantivo. El auto rojo se dañó en el viento, con el viento. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia que hay entre lo uno y lo otro? ¿Queda un poquito claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que...? Y de la misma forma, como usamos nosotros el den y el det, que estamos hablando del det cuando es aquí, por ejemplo, ethus. Ethus. Y el den cuando estamos hablando de enflica. Y aquí, enbil, por ejemplo. De la misma forma, usamos nosotros el dom. Es cuando estamos hablando en Plural. plural. Claro. Vamos a ver otro ejemplo aquí de uno más con est. Por ejemplo, dice, para que vayan al mismo tiempo, vayan agregando más palabras a su vocabulario. Si miramos este ejemplo, dice, y después lo voy a poner, primero lo voy a poner en forma indefinida, y después lo vamos a hacer como definida. ¿Qué significa? ¿Cómo sería indefinido? Estura. No. Indefinido. Tur, golbet. Pero no lo vamos a hacer, no vamos a definir en forma indefinida, no lo vamos a definir el sustantivo, sino que golve nomás. Golbet. Golve, porque golve es el piso. Aquí, pues el sustantivo es golve, nada más, un piso. Un piso, golve el piso. Entonces, golve. Var Jovit at range. Jovit at range. Rengöra. Rengöra. Claro, entonces, por ejemplo, aquí ponemos, aquí ustedes se dan cuenta, esto lo pongo solamente, no es porque tenga importancia, pero es para más o menos para que ustedes vayan viendo la diferencia. Aquí, por ejemplo, jobbigt, ¿qué significa jobbigt? Difícil. Jobbigt viene del verbo job, que sea del verbo jobba, que significa trabajo, trabajar. Del sustantivo job, que significa trabajo. Y del adjetivo jobbig, que significa trabajoso.
Pero si usan la palabra trabajoso, díganme ustedes, instrúyanme ustedes. No, Cuando es algo trabajoso, ¿se dice trabajoso? se dice difícil, al menos yo así lo empleo. Pero Está, es que difícil puede La ser verdad. difícil, pero puede ser fácil al mismo tiempo. Puede ser difícil porque había que hacerlo de una forma especial, pero al final es fácil. Pero jobbik significa una persona que uno sudó la gota gorda. Y se utiliza trabajoso. ¿Se puede decir trabajoso? ¿Lo dicen ustedes? Sí, ¿Sí? yo lo he escuchado aquí. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado la palabra trabajoso? Sí, se puede. Duro. Este es bueno. Agotador. Arduo. Trabajador. Pero no, la palabra trabajoso no la veo. Duro, agotador. Un trabajo arduo. ¿No? Entonces, jobbik, duro. ¿Qué más? Agotador. Arduo. Esos son. Vamos a ver, solamente para que no nos quedemos con la duda, si lo cambiamos de español a sueco, si existe la palabra trabajoso. Sí, pero ya viene siendo, significa jobbik, ¿ven? ¿Lo ven ahí? Jobbik. También arbetsam, que es trabajoso. Tung es pesado. Hård es duro. Besvärlig es molestoso. Mödosam es arduo. Svår, difícil. O sea que la palabra trabajoso en español tiene cantidad de significado, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, lo que sabe en inglés, besvärlig, ¿qué significa? Tiring, difficult, hard, toilsome, difficult, hard, arduous, sport, hard, arduous, laborioso, jobbik. ¿Suena más laborioso que trabajoso o suena los dos igual? Los dos. Es que depende. Bueno, pero no nos vamos a dedicar, no nos vamos a quedar ahí, pero para que vean solamente que eso trabajoso significa muchísimas cosas que en realidad se usan para otras, ¿no? Svår, difícil. Por eso le decía yo que difícil, claro, puede ser trabajoso, pero no necesariamente. Bueno, digámoslo así, duro, agotador, arduo. Ya, eso es jobbik. ¿Y qué es lo que habíamos dicho que significa rengöra? ¿Aló? Limpiar. Limpiar. ¿Y qué significa et golv? un piso del suelo. Un suelo. Un suelo. O un piso. Como que ustedes quieran decirle. Si ustedes le dicen en España un piso, ellos se refieren a un Departamento. departamento. Nosotros también usamos el piso cuarto, por ejemplo, el piso, ¿no? Un suelo. Pero, O planta. ¿perdón? Planta, primera planta, segunda planta. Claro, pero gol no es piso de planta, sino que gol Oh, ok. es lo que tú estás Piso. pisando. Sí. Piso, Ya. The floor. Boning. Son los niveles. ¿Cómo, Boning. cómo dirías tú? ¿Cómo dirías tú eso que estás pisando? El suelo, el pogolvet. Ella dice, yo taparé mi plan pogolvet. Yo boté mi billetera en el piso. Sí, pero ¿cómo le dirías tú, Silvia, que tú que decías que no lo entendías? ¿Cómo le dirías tú? ¿Qué estás pisando? El suelo, el piso. Claro, eso. Y aquí vamos a ver suelo, gol, suelo, piso, pavimento. Por eso es, pero no un piso de departamento, sino que un piso de suelo. Por eso vamos a poner solamente un suelo. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, ¿cómo podríamos traducir la primera? Bueno, que el piso es duro de limpiar. Más, si lo ponemos así. Sí. Yo lo había interpretado que el piso es difícil de limpiar. Es difícil de limpiar. El Pero piso, no- ¿qué dice?
El piso fue difícil, ¿va? Fue. Porque ¿Fue o qué más? fue ¿O era era? Era difícil o trabajoso de limpiar, Claro, era agotador. agotador Agotador. o O duro sea, de limpiar. o sea, si nosotros queremos decirlo en buen español, la traducción correcta, diríamos el piso, o sea, limpiar el piso fue agotador. ¿Suena bien? Sí. Si les digo, limpiar el piso fue agotador. Limpiar las ventanas, un poquito más fácil. ¿Sí o no? Entonces, esa es la traducción correcta. Limpiar el piso, entonces diríamos, rengöra ett golv var jobbigt. Limpiar el piso fue agotador. Pero en sueco sería ett golv var, porque el verbo va en segundo lugar siempre después del sustantivo. Ett golv var jobbigt, o sea, un piso fue trabajoso de limpiar, pero nosotros no hablamos así al revés. Nosotros hablamos, limpiar un piso fue trabajoso. Bueno, eso fue como comentario, entre paréntesis, ¿sí? Entonces, y aquí ¿qué queremos decir la segunda? ¿Qué es lo que fue difícil o trabajoso de limpiar? El piso grande. El piso grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otra vez, la explicación, la definición. Describiéndolo. Describiendo el piso, que el piso es grande, al mismo tiempo estamos haciendo ¿qué? Estamos describiendo y hablando de una forma definida, estamos definiendo qué piso. Y a lo mejor habían varios suelos, varios pisos, había uno más pequeño y otro más grande. Pero el grande fue trabajoso, no los otros, el grande. Aquí, en forma indefinida, un piso, ¿a qué piso nos estamos refiriendo? A cualquiera. Por eso se llama la forma indefinida, porque no estamos definiendo nada. Aquí es la forma definida. Pero si dijéramos el piso, limpiar el piso fue duro, ¿cómo diríamos? Solamente golvet, el piso, var jobbigt att rengöra. Estamos hablando de el piso. Estamos definiendo. Pero no estamos definiendo si el piso era grande o chico, sino que el piso solamente. A lo mejor la casa tenía una habitación, entonces uno no habla del piso grande, sino que uno habla del piso solamente porque la casa tenía una habitación, ¿verdad? Pero si tiene dos habitaciones y tiene uno grande y chico, ¿y qué decimos? El grande fue agotador. Ahora, lo que yo quiero que llegamos a la... Perdón. ¿Podría pronunciar cómo se dice limpiar, por favor? Rengöra. Pero ojo, rengöra es hacer algo limpio, como limpiar. Pero el verbo limpiar, que se dice cuando estoy limpiando, por ejemplo, estoy limpiando la casa. Claro, lo puedo hacer. Es städa es limpiar. Por ejemplo, por eso las personas que trabajan con limpieza se les llama städare. Es un trabajador de limpieza. Vamos a buscar que lo que es städa contra rengöra. Städa significa... ¿No escucharon, no? No. Ya, no importa, porque a veces falla el sonido, ya, pero städa es limpiar. Yo vill städa huset. Quiero limpiar la casa. Aquí es solamente ese pedacito. ¿Antes de qué? Bueno, antes de que mis padres vuelvan, o sea, regresen. Ya, pero yo vill städa, yo quiero limpiar. Adecentar, poner algo decente, ¿no? Ahora vamos a buscar la palabra rengöra. ¿Qué significa? Limpiar también.
pero aquí es purificar. O sea, ranger, de limpio, ¿no? Pero esa es la diferencia, o sea, es limpiar y limpiar. O sea, steda es limpiar, qué sé yo, la casa, pasar la aspiradora, qué sé yo, limpiar los vidrios, sacar el polvo, sacudir la sábana. O sea, steda en general, pero ríen, llora. Por ejemplo, si yo tengo, digamos que hablemos de una sábana. La sábana la puedo sacudir y la pongo al aire y después la uso igual, o sea, la estoy limpiando, o sea, eso es steda. Renyora es hacerla limpia, o sea, no purificar, porque no sé, a lo mejor hay sábanas que son purificadas, pero sí, ya son especiales. Yo no tengo ninguna de esas, por lo menos. Hay que ser purificado para usar esas sábanas. Bueno, no, pero renyora es hacerla así limpia, limpia. O sea, ya tendríamos que nosotros entrar a lavar la sábana, o sea, ya dejarlo una cosa limpia, limpia, ¿no? También se usa renyora, pero se usa más steda ok. Los trabajadores de limpieza se les llama stedare, limpiador. Stedare. ¿Se entiende, Pia? ¿Se entiende la diferencia entre steda y renyora? Entonces es como, renyora es como una limpieza más profunda. Exactamente. Es Ok. hacer algo bien, limpio, hacer algo que quede bien, bien limpio. Lo otro es limpiar en general, ¿no? Este se usa más como, generalmente se usa steda. Cuando, por ejemplo, steda, yo puedo, si yo digo steda min bil, ¿qué es lo que estoy haciendo? Limpiando mi carro. Claro, y lo puedo estar limpiando por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, eso es limpiar porque estoy hablando de una forma generalizada. ¿Y qué significa limpiar? Limpiar los vidrios, pasar la aspiradora, a lo mejor limpiar un poquito los asientos, todas esas cosas, ¿no? Eso es limpiar, eso es steda. Renyora, yo por ejemplo, si yo tengo que decir, mira, el carburador lo tengo que steda. No. El carburador. Renyora. Claro, el carburador, que es un aparato qué sé yo, ustedes que conocen los coches, bueno, es un aparato del coche que sirve para expulsar gas y todo lo demás. El carburador es un aparato, una cosa mecánica del auto. Entonces no lo puedo steda, porque no le puedo pasar la aspiradora, pasar un paño, cosas para limpiar. No, eso hay que hacerlo como renyora. O sea, limpiarlo, hacer una limpieza. Entonces, no sé si se dan cuenta ustedes, trato de explicarle la diferencia en lo que es steda o renyora. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. ¿verdad que Rein Sí. es como limpio? Creo que es como clean. O sea, Rien es clean. Rien, la palabra rien, como le dije yo, limpio. Y llora es hacer limpio. Rien llora. Llora es hacer limpio. ¿No? Pero steda es la palabra que se usa como limpiar. A ver, en inglés, ustedes que son buenos para el inglés, ¿cómo se diría rien llora? Es lo mismo que clean. Clean. ¿Sí? Clean with quality. O sea, limpiar con, pero lo hace clean es cuando está haciendo la casa, eso es como steda. No sé, ¿se dan cuenta lo que quiero decir más o menos, ¿no? Lo importante es que vean que son sinónimos, pero renyora y steda son dos cosas diferentes en ese sentido. ¿Ya? En inglés no hay verbos así separados, sino que es una forma general para todo. cleaning, limpiar.
Ujú. Solamente para que sea, mira, si yo les cambio aquí, le ponemos inglés a este, ¿ah? Y lo vamos a buscar igual. Vamos a escribir primero steda. ¿Qué es lo que sale? Clean, ¿no? Tidy. ¿Usted usa esa palabra? No tanto, ¿no? Clean out. Y ahora vamos a poner la palabra rengöra. Y nos sale clean, pero al mismo sale otro. Cleansy. Purge. Aquí, por ejemplo, la segunda en esta, aquí rengöre es como clean, o sea, como limpiar, ¿no? Clean. Pero la segunda, según la traducción en sueco del inglés, es más o menos que en todos los casos los filtros tienen que ser cambiados y rengöras, Limpiados. cleansed, before each milking, ¿no? O sea, eso es rengöra, solamente que se usa son sinónimos, pero se usan en diferentes, ¿cómo se llama? Contextos. Por eso, claro, ahora, por ejemplo, los que limpian la chimenea, ¿qué es lo que hacen? ¿Städer o rengöra? Rengöra. Claro, justamente, rengöra. Y los que limpian la casa, städer. Bueno, solamente si les pongo solamente un ejemplo de lo que es en plural. Ya vimos lo que era singular, el den o el det, pero si ponemos un ejemplo solamente de lo que es el plural, solamente para que ya quedemos completo con esto, quedaría así. Estamos hablando de y se dan cuenta que está en qué? En plural, porque ya no es den ni es det, sino que es dom. ¿Y por qué dice Husen? Porque Husen es el plural definido, las casas. Yo le puedo escribir las casas väldigt listna. La casa también en forma. ¿Por qué no puedo poner yo en forma indefinida el plural? De poder puedo, pero ¿cómo pondríamos indefinida plural? ¿Se puede? Piensen en español. ¿Se puede? No. No se puede, ¿no? Indefinido plural. A ver. Casas. No. Sí, se puede poner casas, pero casas depende de casas qué. Casas locas. Es difícil, bueno. Pero lo ponemos en definido, pero lo ponemos solamente el sustantivo en forma definida, pero no describiendo el sustantivo, que es la forma que estamos estudiando ahora. Entonces aquí dice Husen. ¿Por qué Husen? Porque si hacemos esto que ustedes deberían tenerlo ya, sería, a ver si yo quiero 4 quiero yo 4, eso, sería et indefinido singular. Definido singular. Huset. Plural indefinido. Hus. Yes.
igual que el singular, porque es et, y casi la mayoría de et que terminan en consonante, el plural viene siendo la misma palabra, hus. Y las casas, definido plural, Husen. husen. Esa es la forma del sustantivo, ¿no? Singular, indefinido, definido, y plural, indefinido, definido. Entonces, Husen, las casas. Bor, estaban. Beldit, ¿qué significaba Beldit? Eso lo hemos visto antes. Beldit, enorme, muy. Demasiado. Demasiado. No, demasiado, no tanto demasiado, sino que Muy desgastado. Muy, mucho. Beldit. Aquí yo tengo que cambiarla porque de sueco a sueco me va a salir lo mismo, tiene que ser de sueco a español. Beldit. Es enorme, poderoso, inmenso, masivo, oceánico. Poderoso es nuestro Dios, poderoso. Hay los carismáticos acostumbran a cantar esas cosas. Ya. Enorme. Poderoso de Israel se llama. Poderoso Israel, sí, poderoso es nuestro Dios. Beldit, enorme. ¿Qué más? Enorme ahí. ¿Qué más? Poderoso. ¿Y qué más? Inmenso. ¿Sí o no? Entonces, Houston, las casas estaban inmensamente o enormemente slitna. Eso es gastado, ¿verdad? Claro. Del slitna es el plural de sliten. Y sliten significa gastado. ¿Cómo se llama? Corroído, cliché, trivial. No, así. Desgastado. Gastado, lugar común. Desgastado, ¿no? Entonces, el plural es slitna. Aquí dice sliten. Desgastado. ¿No? Deteriorado, eso significa. Deteriorado, desgastado, deteriorado. Sliten. Desgastado, deteriorado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la primera? ¿Alguien que me traduzca eso? Ya que saben con lo que dice ahí. Las casas estaban enormemente deterioradas. Muy bien, las casas estaban enormemente deterioradas. Las casas, entonces estamos hablando de forma definida, pero forma definida, nada más que las casas. Pero ¿qué casas son las que estaban enormemente desgastadas? Las casas Claro, las casas rojas. Entonces, para decir las casas usamos el Husen, solamente la forma plural definido. Pero para describir de una forma definida, determinada de un sustantivo y al mismo tiempo describir, porque estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estamos usando la palabra definida, definiendo el sustantivo y estamos definiendo el sustantivo en sí mismo. Se usa la forma dom, röda, Husen. Y si se dan cuenta, cuando se usa el dom, Husen tiene que ir en al adjetivo siempre se le agrega una A. Dom y Houston tiene que ir en definido plural. Det. Golbe va en, porque es una casa nomás, entonces va definido singular. Stur, stura. Den y bilen definido singular. Y rueda con una A extra. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Cada vez que usan el den o el des, el sustantivo en sí tiene que ir en la forma definida, singular o plural. Si usan el det, aquí, o usan el den. Si usan el dom, entonces el sustantivo tiene que ir definido singular. O sea, perdón, singular, plural definido plural. Pues si usan el dom, como en el caso del último ejemplo, dom.
ya tiene que ir en no aquí como eso, porque ya no es una, sino que ya no es singular, sino que es plural, entonces tiene que ir definido plural. Y así se pasó la clase de hoy. ¿Me ven? ¿Ven el cielo a mis espaldas? Qué bonito que está. Se ve bien soleado todavía. No, ya está oscureciendo ya. Pero ya bajó ya el que bonito, ¿no? Pero se dan cuenta, en el invierno a las 3:30 de la tarde ya teníamos negro. Ahora ya, mira, son las 8:05 y a las 8:15 ya está negro, 8:30, digamos, pero no antes. O sea, así va cambiando. Y después cuando sea verano, a las 11:30, 12 de la noche se oscurece. Y amanece a la 1. ¿Qué les parece? Pleno sol a las 2 de la mañana. Sí, no sé, pues hay que poner ya pasar las cortinas. Sí, hay que poner las cortinas negras, hay que poner todas esas cosas así para poder dormir. Y ahí comenzar a roncar. Bueno, un placer haberlos visto otra vez y espero, y no se olviden, ya la hora está cambiada, así es que no hay marcha atrás. Están todos congelados, menos Sisi ni Luis que se mueven, los demás están congelados. Yo creo que sí, yo sí me veo que estoy congelada. Yo también. Tiene que ser por el frío que hay allá en El Salvador. Nos congelamos aquí. Sí, se quedan ahí. Mil No. disculpas, profesor, yo no sabía que había iniciado la clase a las 10, yo esperando a las 11 de acá estaba. Disculpa que valga. Sí. Claro que sí. No, pero nos vemos la próxima semana y ya saben, ya más o menos. Yo los veo dentro de 2 semanas, porque el próximo jueves yo no voy a poder estar. Bueno, Alma, que te vaya bien en tu trabajo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, un gusto. Vamos, yo les advierto desde ahora, les quiero decir desde ahora, a Hugo también y a Manu que nos muestran ahí. La próxima semana vamos a ensayar, vamos a practicar, escuchar y responder preguntas. O sea, es un pequeño texto que se va a leer, que van a leer, van escuchando y después van a empezar las preguntas a ver si entendieron algo del texto. Ay, qué emocionante va a estar. Bueno, eso me gusta. Ese ejercicio vamos a hacer. ¿Cómo se le llama? Listening. Sí, listening, sí. Bueno, un placer y que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense, buen provecho para nosotros. Buenas noches para todos allá. Hey, Dom. Gracias. Hey, Dom. Nos estamos viendo. Que estén bien. Gracias, Hey, igual. Chao, chao. Hey, Do. Hey, Dom. Hey, Dom.